¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir. Hoy día es jueves 30, es fin de semana largo y por supuesto debes seguir quedándote en casa. Las autoridades así lo han exigido y tú debes ser, por favor, uno de los cumplidores de esa misión de quedarte en casa y seguir colaborando con bajar los índices de este contagio que tenemos del COVID-19. Así es que decidimos hacer el programa el día de hoy, por supuesto, atendiendo justamente este llamado de la autoridad de no usar este fin de semana largo para ir a visitar algún otro lugar que no sea más que tu casa. Así es que quédate en casa y disfruta nuevamente de tu hogar, de tu familia, de tus niños, de tus películas, la música. Hay bastante donde entretenerse, así que, por favor, es cosa de usar también la imaginación para seguir quedándote en casa. Hoy día, jueves 30, con un programa extraordinario, con un programa maravilloso y con invitadas también de lujo que vamos a tener en unos instantes más, la van a ver en pantalla y poder seguir construyendo juntos esta cultura preventiva para nuestro país y también para Latinoamérica. Un saludo grande también desde ya, porque siempre me tiran las orejas, para los gremios de prevención y de Ecuador, México y Colombia, que también nos visitan en nuestra página del Face. Así que un abrazo grande para ellos también y mucha fuerza para todos los amigos de Ecuador que no la están pasando muy bien, pero bueno, vamos a seguir adelante apoyándolos desde acá, dándole toda la energía y toda la buena onda para cada uno de ellos. Vamos a ir con las imágenes que nos van a introducir al tema del día de hoy, porque es muy importante y trascendental poder tener claro lo que vamos a vivir en el futuro. El largo tiempo de cuarentena y la interrupción de las clases han convertido a los menores en la primera generación de niños que se enfrentará a una situación semejante. Los más pequeños, auténticas esponjas emocionales, no son además ajenos a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. La presión de teletrabajar, atender el hogar y cumplir con las exigencias académicas de los colegios también ha provocado mucha tensión. Y esto, por supuesto, repercute en los niños. Y esta psicosis que estamos viviendo hoy día en cada una de nuestras viviendas, por supuesto que les va a afectar hoy día y en el futuro. Así que, pero también la forma de cómo sobrellevemos esto también va a depender de cómo los adultos también aprendamos a gestionarlos. Entonces, el cuidado e infancia en cuarentena creemos que es una conversación necesaria. Y para eso, por supuesto, traje a dos grandes invitadas. Una de ellas es Constanza Miralles, psicóloga infanto-juvenil, universitaria, profesora de universidad también y dibujante. Y además nos acompaña también Sandra Sangüesa, kinesióloga y educadora diferencial, especialista en neurodesarrollo, a quien ya las vamos a ir dejando en nuestras pantallas para que empiecen a conectar con nosotros y empecemos esta conversación maravillosa. ¿Cómo están, chiquillas? Gusto de saludarlas. Aquí ya las estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. En el quédate en casa, a pesar que es fin de semana largo, estamos cumpliendo con no movernos a ninguna parte y estar aquí bien guardados para aportar a no ser otro vector de contagio. Así es, Sí, Sandrita. de todas maneras. Así es, así que a quedarse en casa, muchachos, y a seguir disfrutando de la familia, por favor. Eso es lo más importante. Así que, oye, bueno, hice una pequeña introducción porque nos parecía necesario poder atender hoy día lo que estamos viviendo en los procesos con los niños. Hemos hablado de muchos temas relacionados con los adultos, el psicosocial, el trabajo, etcétera, pero siempre focalizando nuestra energía también a personas adultas. Pero ¿qué pasaba con los niños? Teníamos una conversación pendiente. Y por eso las quise invitar y qué bueno que aceptaron la invitación de poder estar con nosotros. Y desde ese punto de vista, quiero partir contigo, Constanza. Quiero preguntarte, ¿puede la ansiedad y la tristeza dejar secuelas en lo que estamos viviendo hoy el día de hoy? Mira, el primer punto que es muy importante es ver que la ansiedad, la tristeza, la angustia son parte de nuestra estructura, de nuestro desarrollo. Son emociones que son naturales y que está bien sentirlas.
Está bien sentirlas porque es parte de cómo nosotros tenemos nuestras emociones básicas, es parte antigua en nuestro desarrollo evolutivo. ¿Qué temas son importantes de poder darles espacio para que sean expresadas? Ahora, muchas veces cuando se niegan, también puede producir secuelas. Las penas guardadas, las ansiedades guardadas, se somatizan o pueden traer problemas a futuro. De hecho, hoy en día se habla del, comillas, positivismo tóxico, que es como que tienes que estar siempre alegre, siempre estar bien, y resulta que eso hace que hayan partes de nosotros que no se expresan. Ahora, nosotros todos tenemos una llamada ventana de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que hay una cierta tolerancia que podemos tener de ansiedad, de tristeza, y que eso es lo que nos permite evolutivamente sobrevivir en momentos difíciles. Entiendo. Incluso cuando las circunstancias es compleja, y de alguna manera, ¿qué pasa? Que ahí esa ventana de tolerancia nosotros podemos caer en un extremo, que es cuando explotamos, o bien otro que es como cuando nos encerramos y nos quedamos ensimismados y ocurre el repliegue. Entonces, ¿qué cosas son relevantes en esto? Primero, tener en cuenta que las emociones hay que acogerlas, hay que darle un espacio a la tristeza, hay que evitar el miedo, hay que poder verbalizarla, pero que cuando estas son en exceso pueden traer problemas. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, produce hasta cambios biológicos. Aparece una hormona que se llama el cortisol, que hace que esté en un estado de alerta, de estrés, y claramente, si esta ansiedad sobrepasa cierto nivel, nos puede traer secuelas a futuro. ¿Por qué? Porque genera que nuestra tolerancia o nuestra ventana de tolerancia sea más baja con los años, y que además queden estas heridas. Entonces siempre hay que modular que tiene que haber ansiedad, pero tiene que poder ser verbalizada, contenida. Asimismo, por ejemplo, también en el caso de la tristeza es bueno acogerla, pero también ir mirando siempre que no exceda, que no sea la única emoción preponderante. O sea, nosotros todos tenemos distintas emociones, entonces hay que poder experimentarlas todas. Y una cosa que es muy importante con respecto a esto es que también cómo se vivan las emociones tiene mucha relación con cómo las signifiquen los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Quiere decir que los adultos también tienen que transmitir calma, porque para un niño la calma del adulto es lo que lo calma a él. ¿Ah? Perfecto. Entonces, por eso es que es tan importante poder trabajar con los adultos en términos de que también para manejar esta ansiedad hay que ajustar expectativas. Muchas veces se habla de que tienes que aprender esto, hay muchas clases gratuitas de todas las cosas, pero tampoco hay que sobrecargarse, porque de alguna manera tenemos que recordar que estamos en una pandemia, que esta es una situación difícil, que ha enfrentado una multiplicidad de roles en los padres, que hay escenarios inciertos. Entonces, en ese contexto es súper importante poder mostrarle a los adultos que hay que ajustar expectativas, hay que elegir batallas. Muchas veces hay que recordar qué es lo urgente, qué es lo importante. Exacto. Incluso, por ejemplo, a mis pacientes nos sirve mucho que hacemos como un semáforo. Entonces ponemos luz roja, los intransables. O sea, esto no es, en esto no vamos a transar, y es como las banderas rojas de alerta. Después tenemos amarillo, que es conversable, ya no podemos transar, y luz verde. Okay. Y eso es conversarlo en familia, porque a muchos papás, por ejemplo, me han manifestado estos últimos días que yo siempre les digo, cuando hay situaciones excepcionales, hay reglas excepcionales. Exacto. ¿Qué les preocupa a ellos? Que estas se vayan a quedar de forma permanente. Entonces les digo, no, es que convérsenlo como familia, los niños son concretos, los niños necesitan material gráfico, cortar, pegar, pintar, entonces agarren lápices, pinten el semáforo, hagan la cartulina, lo escriben entre todos, participativo, y tenemos claro que estamos en un estado de excepción, que en esta regla vamos a transar porque estamos en pandemia, pero cuando esto se acabe va a volver a la normalidad, pero sí que todos puedan tener una hoja de ruta. Exacto. Y una cosa bien importante es de esto de elegir las batallas, porque obviamente que esta ventana de tolerancia que yo te explicaba en situaciones de estrés se achica, pero también nosotros tenemos una suerte de banco emocional, el apego seguro, las experiencias gratas, las cosas buenas que hemos vivido son como que tuviéramos unos fondos mutuos a los cuales las situaciones complicadas podemos recurrir. Entonces también hay que confiar como en esa reserva emocional, saber que es un momento,
que esto va a pasar en algún instante, pero que en el fondo todo ese banco emocional es el momento de poder usarlo y de saber que igual tengo experiencia buena, que después en otro minuto también las voy a poder tener y poder mirar eso en perspectiva. Entonces, básicamente es eso, confiar en el proceso, y yo siempre les digo que en esto de elegir batalla hay que hacerse la pregunta. Lo más importante es estar regulado. Estoy regulado, estoy presente, estoy conectado con esto. Y tengo que preguntarme ante cualquier dificultad, ¿vale la pena regularme por esto? Claro. Y ahí, una vez que yo me pregunto eso, digo no. Mantengamos la regulación, mantengamos la ansiedad tranquila, porque así vamos a poder crecer, aprender, desarrollarnos y convivir juntos. Oye, no deja de tener mucha importancia y trascendencia, y ojalá que quienes estén escuchando el programa o quienes te visitan también en tu consulta y todo lo que tú estás haciendo, también se hagan partícipe y tomen esto desde la información que tú estás entregando con la altura de miras también. Porque yo le puedo preguntar ahora a Sandra, ¿cómo afecta el confinamiento en la generación de los niños y niñas que necesitan correr, saltar y relacionarse con otros compañeros? Es un tema no menor. Hoy día tenemos niños de 5 años en la casa, de 3 años, que van al jardín, pequeñitos, etcétera, y mamás que a veces dicen, oye, ya no sé qué hacer, ya se me acabaron las ideas, se me acabó el semáforo, también puede ser. Entonces, Sandra, ¿cómo lo ves tú desde esa mirada? Sí. Sí, bueno, sin duda el confinamiento, más allá de cuánto dure, sí o sí tiene consecuencias. Uh-huh. Ahora, como decía Constanza, depende cómo vivamos el confinamiento, es la envergadura de las consecuencias que van a haber. Porque consecuencias pueden haber en el ámbito de la salud, en el bienestar personal del niño, en el desarrollo físico del niño en su momento, en lo emocional, psíquico. Y lo otro que es súper importante, hablamos como los niños casi que hasta van al jardín infantil, pero hay una etapa que está mirando. Ya se están mirando poco a los niños en este momento, a los lactantes, o sea, a los recién nacidos, hasta los 2 años están absolutamente invisibilizados. Claro. Es como que estas guaguas no estuvieran sintiendo el estrés que está sintiendo el resto de la familia. Y están igual de estrés o a esa ansiedad que puede estar sintiendo el hermano de 2, de 5, el papá, la mamá y los abuelos, ¿te fijas? Claro. Entonces, obviamente, aquí hay consecuencias para todo el grupo familiar. Ahora, efectivamente, en términos del movimiento, el movimiento es un muy buen catalizador de emociones del niño. Sin duda que luego fuera de la casa, a la libre, una experiencia sensorial donde están con aire, con luz, con tierra, con agua, con vegetación, es totalmente distinto a un juego dentro de la casa, o sea, no lo podemos comparar. Un juego dentro de la casa es mucho menos desafiante porque el entorno en general desafiante. Entonces, eso mismo provoca que los niveles distinto, un estado de alerta óptimo, no es lo mismo que un nivel de alerta bajo en términos del aprendizaje. O sea, un aprendizaje con un alerta bajo no te permite tener la misma regulación conductual, no te permite una estabilidad emocional, el mismo nivel de actividades que un aprendizaje significativo requiere versus un estado de alerta óptimo que, por ejemplo, es de un niño que viene llegando de un recreo. Claro. Con un sistema sensorial donde trabajó todos los elementos perceptivos, auditivos, táctiles, vestibulares, muy bien y viene organizadito, entonces viene listo y dispuesto con su sistema nervioso como ya, sin hambre, y listo para porque su pensamiento, su lenguaje, todas las funciones cognitivas entonces estén dispuestas a poder empezar a incorporar toda la información en esta sala de clases que ahora se transfirió a un comedor en general. Tengo que empezar a aprender, ¿fijas? Y hoy día eso se ha visto absolutamente reducido, incluso prácticamente ha desaparecido, sobre todo en aquellas casas en que son muy pequeñas, donde hay muchas personas. Y pensemos que un niño general promedio hasta los 10, 12 años necesita unas 3 o 4 horas de juego al día, más o menos, para hacernos una idea, imagínense. 3 a 4 horas de juego al día. La OMS pide una actividad física diaria. Entonces, hoy día tenemos niños que están absolutamente sedentarios dentro de sus casas. Por eso usted decía que a nivel físico igual va a tener esto consecuencias. Hoy día nosotros, si no nos estamos moviendo, muchos adultos ya no estamos sintiendo, a lo mejor que ya no es como que estamos menos activos, ¿verdad? Entonces, por eso
tiene mucho que ver cómo la familia lo adopta. O sea, si los papás también están comiendo comida poco saludable, no se están preocupando que los niños se estén alimentando bien, no hacen actividad física junto con ellos, los niños obviamente no lo van a hacer. Entonces depende tanto, lamentablemente, mucha presión para los padres en este punto, pero de cómo estos padres y madres vayan armando el entorno del niño para todas las consecuencias que para ellos vaya a tener. Increíble, porque hoy día todo lo que ustedes están declarando es en rigor lo que tal vez tendríamos que comenzar a hacer, o por lo menos tomar en conciencia de cómo deberíamos hacerlo. Ahora, no obstante, hay una generación de antaño, del 70, del 80, que no estaba preparada para esto, ni desde lo emocional, ni de lo cognitivo, etcétera. Entonces, hoy día instaurar una conversa de este estilo, a lo mejor en hogares que ni siquiera es tema, también es un tema complejo y es un muro, una barrera a poder saltar. Hace poco el ministro de Salud, conjuntamente con el ministro de Educación, hicieron un pequeño análisis y después nos invitan a que y después lo dijo el presidente, que tenemos que comenzar con los niños volviendo a la escuela. Hay que ir a clases. Entonces, yo le pregunto a Connie, ¿cómo haremos para el regreso a las aulas y esto logre transmitir la misma sensación que la seguridad que había antes? ¿Cómo podemos lograr eso, ese nexo? Entendiendo que hoy día los niños, más encima los niños estaban en casa, estábamos con una cantidad de tareas con los niños, y ya cuando estaba la familia tomando el ritmo de esto, les dicen a los papás, oye, ahora nos vamos de vacaciones de invierno. Y le adelantan las vacaciones de invierno con todo lo que eso implicó después en cada uno de los hogares. Difícil saber la apreciación de cada uno de los hogares, pero por lo menos uno puede tener un timing, un termómetro, decir, oye, ya, pero esto como que parece que no es muy lógico, estamos en una situación de cuarentena, nos estamos tratando de poner sobre la marcha y después me dan vacaciones, con todo lo que eso pasa en el interior de los niños. ¿Cómo lo ves tú, Connie? Mira, bueno, en primer lugar, y yo creo que un primer punto en esto de nosotros de hacer como esta justa expectativa, es comprender que los seres humanos no funcionamos con el on-off, sino que necesitamos tiempos de adaptación, necesitamos ir adecuando ritmo, entonces que esto va a tener que ser un proceso, y un proceso que tenga varios hitos. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta eso. Segundo, porque además estamos en un contexto de incertidumbre donde no tenemos referente en nuestra vida moderna, porque en el fondo el referente que hay fue la gripe española de los años 20, claro, que no tiene nada que ver con nuestro contexto actual. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que aquí también asumir que estamos aprendiendo juntos y que estamos haciendo este proceso. Pero también en esto de cómo entregar seguridad hay una distinción muy relevante que hay que hacer. Uh-huh. Una cosa es la situación segura y otra cosa es la seguridad. ¿Y por qué? Porque la situación segura es lo que yo puedo ver objetivo, que yo puedo chequear. O sea, que yo digo, mira, acá hay un túnel de sanitización, acá está el alcohol gel, todos con sus mascarillas, tenemos acá un piso que va desinfectado para los zapatos, la distancia social, cómo van a ser los recreos y todas estas medidas. Esto es situación segura. Y son parámetros que en el fondo son racionales, y están basados en evidencia científica, en recomendaciones de la OMS y en experiencias de otros países. Pero hay otra dimensión que es la seguridad, y que la seguridad es subjetiva y es cómo me siento yo, cómo vivo este proceso. Entonces yo me puedo encontrar, por ejemplo, en una situación súper segura, pero con alguien que esté con pánico. Claro. Entonces, esta persona puede, por ejemplo, que se han reportado, y en situaciones así, cuando ha habido mucha exposición, que alguien después haga síntomas, por ejemplo, fóbicos, que sienta el olor a alcohol gel y sienta náuseas o dolores de cabeza cuando siente cloro. Por ejemplo, que los trastornos de ansiedad o aquellos chicos que tienen problemas de ansiedad se agudicen, algunas hipocondrías, varias, bueno, como te decía, distintos tipos de fobias, miedo a contaminar. Los chicos que tienen temas obsesivo-compulsivos ahora están con sus síntomas mucho más digamos, notorio. Entonces, se pueden activar una serie de cosas aun cuando la situación sea segura. Y tenemos la contraparte, o sea, que nosotros lo hemos visto en la prensa y todo, que hay personas que, sabiendo que a lo mejor están en un lugar en cuarentena o que hay una situación insegura, ya sea por el hacinamiento, por el uso de utensilios y lo que sea, siente que no le va a pasar nada y llega y actúa casi de manera temeraria.
¿Por qué? Porque ahí estamos nuevamente en la dimensión subjetiva. Eso tiene un nombre y se llama invulnerabilidad subjetiva, que si yo lo tuviera que decir en palabras populares, entre comillas, es decir, no, a mí no me va a pasar. Entonces ahí tenemos personas que se van al otro extremo, que minimizan, no, si esto es un invento de la televisión, o atribuyen que es por otras causas, Sí. que es manipulación de los medios, etcétera, o que es un negociado de empresa, y resulta que piensan que no les va a pasar nada y se exponen de manera temeraria. La invulnerabilidad subjetiva ha sido muy estudiada en los adolescentes como categoría, pero también hay algunas personalidades adultas que pueden tener distintas características como evitadores, o a veces cuando hay un concepto sobrevalorado a sí mismo, entonces pienso que yo no soy frágil, que no soy vulnerable, o que no me quiero someter a esas nuevas reglas. ¿Por qué? Y voy nomás y punto, si yo lo decido. Entonces, nosotros nos encontramos ahí con la importancia de entender que la salud es biopsicosocial, porque si yo solo me enfoco en las medidas, netamente en todos los cuidados, estoy solamente abordando la situación segura, pero esa es una mirada así, con un solo ojo. Yo no estoy mirando toda la otra parte que implica de cómo el sujeto se va a posicionar y cómo también va a seguir las reglas, porque lo importante es cómo una persona vaya y respete las reglas que trae, pueda atender a todas las implicancias que tiene, y también pueda mirarse, por ejemplo, pudiendo cuantificar, ok, yo tengo estos riesgos por la edad, quizás, por ejemplo, en el caso de los niños no está el riesgo de la edad, pero, por ejemplo, podemos tener un chico que sea asmático, podemos tener alguno que haya tenido una enfermedad crónica, y por otro lado, el cómo me siento yo y cómo hago estas normas de seguridad propia. Entonces, yo creo que uno de los temas que falta hablar es eso, qué le pasa a las personas, y de apuntar a la seguridad, que es el sistema de creencias, las motivaciones, los miedos y las ansiedades que pueden tener niños y adolescentes respecto a este tema. Totalmente de acuerdo contigo, y por eso creamos estos espacios en esta televisión online, en nuestra casa radiotouchtv.cl, que invito también a las personas que se puedan conectar a través del Face también, y esto después ustedes lo pueden ver en el Face de Vale Más Prevenir, en YouTube también de Vale Más Prevenir, y también a través de la página de radiotouchtv.cl. Estoy muy de acuerdo contigo, faltan espacios de conversación de este estilo, hay que abrir más la conversa. Esto no es tan solo una simple cuarentena y todo lo que está pasando a su alrededor, esto es mucho más, y lo hemos visto en otros programas. Hemos hablado del mundo del psicosocial y cómo nos ha ido afectando esto desde el punto de vista laboral. Sabemos que hay una ley que protege y hay una ley laboral, etcétera, sobre todo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero aquí el tema de los niños nos está ocupando enormemente, y no queremos tener, estas van a ser nuestras primeras generaciones que vivieron un proceso de pandemia, vivieron en un, no voy a decir encierro, porque no están encerrados, ya están en libertad y están en sus casas, ¿ok? Y ese también es algo no menor a considerar en la lectura, o cuando alguien da una información, porque muchas veces he escuchado a personas que dicen, me tiene aburrido el encierro. No estás encerrado, estás en tu casa. Y eso cambia mucho en la forma también de cómo ver el problema, ¿ya? Sí, uno dice, el problema siempre hay que ver después la oportunidad del problema, no verlo como tal. Entonces, qué bueno, y coincido plenamente con lo que tú estás planteando, Connie. También quiero preguntarle a Sandra con respecto a lo que tiene que ver con los que son guaguas. ¿Cómo hoy día les afecta a las guaguas, a los niños de 2 años, niñas y niños de 2 años, esto que estamos viviendo hoy día, Sandra? Bueno, sin duda a los lactantes, incluso de 2 años y hacia abajo, pensemos en niños de 1 año, de 8 meses, de 6 meses, los tiempos están siendo distintos para ellos también. O sea, hoy día un niño que estaba pasando su prenatal con su mamá en tiempos sin pandemia, podrían haber estado en la intimidad de la relación y del conocimiento y del vínculo entre los dos, a lo mejor cuando alguna mamá tiene un postnatal de 5 meses, por ejemplo, y si una guagua hoy día tiene 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, está compartiendo a lo mejor con otros hermanos, con otros familiares, y lo más probable es que hay toda una situación de vínculo que no digo que no se vaya a dar, pero se va a vivir seguramente de otras maneras. Yo creo que también los ambientes de tranquilidad que tanto necesitan los niños menores de 6 meses, sin duda se van a ver desorganizados.
hay un sistema en los niños de regulación sensorial en términos de lo auditivo, de lo vestibular, en que van necesitando ir viviendo estos movimientos, estos ruidos, muy de a poco, mientras todavía esos sistemas sensoriales en ellos van madurando. Y claro, esta situación de encierro obviamente altera toda la dinámica de la casa, y para ellos también es una desorganización extra. Y eso desde el punto de vista a lo mejor más físico. Del punto de vista que tiene que ver con su madurez, claro, yo creo que también tiene cosas positivas. Están en full estimulación porque están con muchos hermanos en la casa, donde también pueden estar, ¿verdad?, viendo cómo juegan, hay funciones, o sea, hay habilidades de comunicación que también están trabajando, están expuestos a estos hermanos que conversan, se ríen, por lo tanto yo estoy mirando a los ojos, imitarlos, ¿verdad? Sí. Hacer los mismos gestos, tener esa sonrisa social. Entonces, tampoco todo es tan malo. Por eso que también tiene que ver mucho cómo los padres y las madres van facilitando, van mediando todo lo que va ocurriendo dentro de la intimidad propia de la vida doméstica que se está dando en estos momentos. Pero obviamente un recién nacido o hasta un niño de 6 meses, en general, sus capacidades de filtrar no son las mismas de un niño de 1 año, como tampoco de 1 año ni de uno de 6, porque todavía hay muchos procesos de madurez del sistema nervioso central que se están instalando y no tiene las mismas capacidades para poder, en el fondo, filtrar toda esa estimulación que está recibiendo. Sandra, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero saludar a los que ya están conectados en este momento con nosotros. Está Mauricio Busto, dice: saludos muchachos, un fuerte abrazo grande y ánimo y sigamos tirando para arriba. César Biernaya Regada, también un gran colaborador que ha estado con nosotros acá en nuestro programa Vale Más Prevenir, dice: a usted, Rolando, no lo detiene ni una pandemia. Ya, pero hay que dejar en claro que estamos con todos los protocolos necesarios para estar hoy día aquí en vivo con ustedes, ¿ok? Eso siempre lo dejo muy claro en los programas. También está gran Macarena Ursúa, nuestra gran amiga del mundo de la salud ocupacional, nuestra kinesióloga también, y que en algún pasaje también está con nosotros a través de la ASO Cafisal, y también la tenemos de panelista en algunas oportunidades. Está nuestra gran Yolanda Grancia, ella siempre está conectada con nosotros, y ahí está Andrea Toro Navarro, también un saludo grande para ti también. Y además está nuestro gran Edgardo, por supuesto, él no se pierde ni una, así que gracias también, Edgardo, por estar con nosotros. Yolanda dice: excelente programa de hoy, al igual que cada uno de los anteriores. Gracias, Yolita, por tu apoyo. Y hoy día quiero dejar aquí en las redes sociales, quiero dejar un abrazo grande para Mónica Flores, un abrazo grande, un beso apretado. Sigamos adelante, vamos que se puede. Han sido momentos difíciles para ti, pero vale más prevenir, y todo el equipo de RadioStars.tv.cl te envío un abrazo de oso, así como, ¿te acuerdas de estos bonitos Macha y el oso? Ya. Así mismo, si es que no lo vieron, consúltenlo ahí en la cartelera de YouTube, que todo hoy día es online, hasta el teatro está saliendo online el día de hoy. Estamos conversando con Sandra y Connie, teníamos una conversación pendiente y que era necesaria: el cuidado infancia, el segmento de la cuarentena. La pregunta que me queda pendiente, Sandra, y la anoté aquí porque tengo mi pauta acá, donde estoy viendo mis preguntas, con respecto a los hábitos, al orden y a la estructura de ese estilo. Hoy día tiene que ser muy rígido, tenemos que seguir con esa rutina con los niños estando en esta situación, Sandra. Sí, bueno, yo creo que Constanza algo adelantó a esa respuesta. Yo la verdad que creo que aquí las 2 F son fundamentales. Esto es como flexibilidad con firmeza. Yo creo que ¿Para quiénes eran de los 80? La chala, la correa y la cuchara de palo, ¿ya? Tal cual, flexibilidad con firmeza. Hay que dejar claro cuáles son los intransables, pero esos intransables en este momento, que estamos en un periodo atípico, en un periodo especial. Yo creo que en una buena conversación, con buenos fundamentos y una buena reflexión, obviamente se pueden hacer algunas modificaciones. Por lo tanto, yo no, por ejemplo, tengo hartos amigos que me preguntan: oye, del colegio les están mandando tantas tareas, ya no doy más. Bueno, las profesoras están agotadas de mandar tareas, nosotros los papás estamos más agotados todavía haciendo tareas. Yo como que ya, la verdad es que
como que me está dando lo mismo que mande todos los días las tareas que tiene que subir a la plataforma, es tan importante que hagan las tareas. Y la verdad que yo encuentro que es una inquietud tan razonable, y yo la verdad que creo que, o sea, todo tiene un límite. Y si el exceso de tareas hoy día es un factor, es un vector, es que está alterando la dinámica y la salud mental del niño y la tranquilidad de la familia, yo creo que, o sea, nada justifica que ocurra eso. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en el fondo en sobreponer el cumplimiento de las tareas sobre el bienestar del niño, un bienestar real, por supuesto, no una pataleta o que el niño no quiere hacer la tarea porque no la quiere hacer, ¿te fijas? Claro. Sino porque el niño realmente está con un nivel de ansiedad que no le permite poder tener el ánimo o la claridad cognitiva para poder desarrollar esas tareas. Pero sin duda que yo sí estoy de acuerdo en que es bueno mantener rutina. Eso sí o sí en los niños desde los guaguas. O sea, yo a las mamás cuando nacen los niños, por favor, a conocer los horarios de sus guaguas y vayan marcando rutina. Y eso para mí es súper importante hasta que los niños tienen 10, 12 años, siempre mantener rutina. Ojalá que esas rutinas estén marcadas con horarios, ¿verdad? Que estén asociadas a las tareas. Súper importante en esta época ponerle responsabilidades dentro del hogar. O sea, que los niños hoy día, más allá si está la persona que ayuda en la casa o no hay una persona que ayuda en la casa, que hagan, por ejemplo, su cama. Hoy día hay tiempo. Hoy día la familia no tiene que volar a las 6:30, 7 de la mañana a los colegios. Exacto. Tenemos tiempo para levantarnos, ojalá a las 7:30, 8 de la mañana, y partir ahí, que los niños hagan su cama, no importa cómo quede, pero la hicieron. Después la mamá irá y la estirará mejor. Que ordenen su ropa, que la guarden, un turno para colocar mesa, para sacar platos. Entonces, ese tipo de hábitos me parece que es importante mantener tareas, mantener horarios idealmente y mantener responsabilidades dentro de la casa. Y obviamente eso tiene que ir flexibilizándose y tener una diferencia clara entre lo que son los horarios y las rutinas del fin de semana con los del día de semana. Es súper importante, tratemos de marcar diferencias el viernes con el sábado y domingo, ¿ya? Tratemos de conciliar vida laboral de los papás con un horario y con otro horario vida familiar. Si no se puede mucho, los papás alternen, mientras están un papá trabajando más tiempo, el otro alternará estando más con los niños, pero hay que ir haciendo ciertas diferenciaciones en términos de horario y día también, ¿ya? Es súper importante que los niños en estos espacios puedan expresarse, puedan tener también la posibilidad de jugar libremente, moverse con mucha posibilidad de que corporalmente tengan expresiones, ¿verdad? Y también se tienen que aburrir, si no es tan terrible aburrirse, ¿sí? ¿Cuántas veces si no decía los papás se aburren, ¿se acuerdan? Sí, es verdad, es verdad. Aburrir. Uno se aburre, como hoy día los niños, estoy aburrido, y es como una obligación más de los papás tener que entretenerlos, además. Si los niños también tienen que ser creativos y ver cómo se entretienen, ¿se fijan? Entonces, yo creo que todas esas cosas hay que permitírselas y no tener tampoco que estar en esta sobreexigencia, que además tengo que tener a los niños 100% del tiempo activos y entretenidos. Connie, siguiendo... Sí, Sandra. Es súper importante que cuando se juegue, eso sí, tratemos de hacer juegos propositivos, porque creo que muchas veces el juego es solo recreativo y está bien que ocurra. Pero yo creo que sería a lo mejor importante, sobre todo que ahora no estamos en un juego al aire libre, en donde muchas veces el propósito es finalmente mucha exploración sensorial, mucho desafío motor, en que aprovechemos los pocos espacios que tenemos, y si vamos a bailar o vamos a hacer, no sé, carreras de tirar la cuerda, no sé qué, a lo mejor darle un propósito a eso, y no que sea un juego por un juego, sino tratar de que este juego finalmente fue con una reflexión. ¿De qué significó? A lo mejor esto de bailar, que los papás le cuenten cuando ellos bailaban, cuando eran chicos, y que nosotros lo pasábamos, me daba miedo, me daba vergüenza. ¿Tú cuándo sientes vergüenza? ¿Tú qué haces cuando tienes miedo? O sea, darle ese espacio de reflexión. Espacio de reflexión, claro. Pero cuando están en una plaza no alcanzamos, porque los niños están en otra, pero yo creo que estos sí son momentos que los podemos aprovechar. Ay, es verdad eso. Oye, siguiendo en esa misma línea, Connie, ¿qué deberíamos o qué debe aprender la infancia en Chile, al menos este año? Mira, un poco, yo creo que hay varios puntos súper importantes que fíjate que tomó Sandra, que aquí voy a hacer un poco ese link. Primero, también el tema de las guaguas, de lo importante de que siempre
cree como que van a entender algo cognitivamente, pero una guagua se regula, viene lo que se llama heterorregulación con la emocionalidad que ¿Ya? hay, primero con sus cuidadores primarios y con su familia. Entonces, como importante de atender ahí esa regulación. Y otro punto súper importante es esto, justamente que hablaba Sandra, de privilegiar muchas veces que la educación formal se puede ir recuperando después, pero que lo más importante ahora es poder, porque partimos cuando la primera pregunta fue justamente qué secuelas deja. Y yo creo que ahí, pensando en esto y en esta mirada que va mucho más prospectiva de mirar qué cosa futuro, con qué me voy a quedar, es súper relevante el tema de pensar en estas secuelas, de decir, vivirse lo mejor es quizás también ajustar expectativas, bajar exigencias, conservar que un chico tenga sus hábitos, que estudie, que tenga un método, pero quizás más orientado al proceso que al resultado. Yo creo que el humor es súper sabio, y fíjate que El dentro humor, de todos los memes sí. que han circulado, había uno que decía, he visto todas las películas de pandemia y en ninguna mandaban tanta tarea, pero yo creo que ese sentido del humor nos refleja un poco lo que está pasando. ¿Ah? Notable para Yo ese meme, por favor, quiero conocer al autor de ese meme. te lo voy a buscar y te lo voy a enviar, porque sabes que yo creo que uno cuando tú hablabas de tomar el pulso, Yeah. yo me encantan los memes, creo que es una psicología profunda, te prometo, y creo que eso te muestra, es un reflejo de esta psicología profunda, que estamos en plena pandemia y estamos copados con más tareas que en las clases presenciales. Entonces yo creo que eso también son temas que nos hacen, a veces un chiste nos puede hacer reflexionar mucho más acerca de estos temas. Oye, bueno, simpática la reflexión del tema del meme. Sí, en realidad somos campeones para hacer ese estilo de... Pero tienes razón, el humor es importante en este tema y de hecho lo hemos visto en historia, en literaturas también. De hecho, no hay que olvidar que en la época pasada, en esa época oscura que atravesó nuestro país con los detenidos, hubo un humorista que incluso lo cuenta en sus relatos, cómo sobrevivió él en Pisagua junto al resto de los reclusos. Y justamente era a través del humor. Y él cuenta cómo el humor salvó incluso vidas dentro de ese estado en el que estaba, porque ya muchos se daban por muertos y mentalmente ya se comenzaron como a silenciar y a apagar, como a entregar a la bala, por así decirlo. Y él a través del humor, y hay muchos relatos que a través del humor han podido salir a flote de situaciones difíciles. Pero, ¿cómo enfrentar, Connie, la situación difícil cuando estamos en duelo? Sabemos que el COVID-19 ya ha cobrado varias vidas en nuestro país. Y más de seguro, en algún pasaje de quienes nos escuchan, a lo mejor puede tener una pérdida, si es que no ya la tuvo y Dios quiera que no haya sido así. Pero los niños, ¿cómo lo enfrentamos en cuatro paredes los duelos? Porque hoy día con una persona con COVID-19 fallecida, tú sabes que hay un protocolo sanitario, no se puede, hay muchas cosas que no se pueden hacer como antes en ese aspecto. ¿Cómo lo enfrentamos, Connie? Mira, primero, el duelo es un proceso que sobreviene a toda pérdida. Y las pérdidas pueden ser la muerte de un familiar, como también puede haber otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, una persona que haya quedado con una secuela permanente de salud, por ejemplo. O podemos tener también alguien que haya tenido un quiebre, por ejemplo, haya quebrado su empresa y hayan tenido que vender todo. También se puede vivir como un duelo. No necesariamente tiene que ser el duelo una persona fallecida, en el fondo. Exactamente. Puede haber un duelo por separación. Por ejemplo, en cuarentena me ha tocado acompañar procesos de separación también. Entonces, desvinculaciones de empresa hoy día hay mucha cesantía y eso también es un duelo entonces. Si para la persona era algo muy valioso, que era su trabajo de toda la vida, y por eso que ahí depende del significado que tenga para la persona. Si alguien no está tan apegado a su trabajo y todo, va a ser un cambio, pero quizás si para alguien estaba su vida y sí puede ser un duelo. Entonces ahí entramos en algunos puntos más de subjetividad. Ahora, en términos globales, y ahí hay un punto súper relevante que tú señalaste respecto a los protocolos sanitarios, porque tú sabes que una de las cosas que se ha declarado casi universal por los antropólogos en distintas culturas y en todas las épocas es que todas las culturas tienen rituales funerarios.
Uno, desde, no sé, una cultura, digamos, antigua que tenga los cacharritos, otras que se visten de blanco, pero no se ha reportado ninguna cultura donde no exista ningún tipo de ritual funerario. Y es porque los ritos de pasaje lo que nos permiten es integrar un cambio de realidad. Por eso hay ritos para casarse, cuando nace una guagua, porque es una forma de poder, es como cargar un archivo. Estoy mentalizando esta nueva realidad. El mismo bautizo es un rito. Claro, entonces siempre hay rituales y eso es parte de la cultura. ¿Y por qué es tan relevante? Porque justamente acá, por ejemplo, pensando en el duelo primero a nivel global, después voy a hablar un poquito más en detalle de la infancia. Okay. Si bien el duelo, cada proceso es único, hay muchas variables que tienen que ver con la relación con la persona, con la etapa del ciclo vital. Es muy distinto si es un adulto mayor o una persona joven, por ejemplo. También cuál es la historia de duelos que ha tenido la persona que es el doliente y cómo lo ha enfrentado, porque si tuvo algún duelo patológico, probablemente ahí hay una herida que se va a volver a abrir. Es distinto si la persona ha tenido duelo que los ha vivido mejor. Entonces, ¿cuál es el escenario que nosotros nos encontramos acá? Es que están todas esas variables, pero además acá hay ciertos hitos que no podemos cumplir, como por ejemplo, acompañar a esta persona cuando está enferma, que eso genera como tranquilidad y paz. Y segundo, el ritual funerario, porque incluso hoy día mismo veía en el anuncio que una persona, si convivía con alguien que murió en la casa, no va a poder ir al funeral. Exacto. O además tiene que ser una cierta cantidad de personas. Entonces, este ritual que es tan importante, resulta que se ve claramente alterado. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucha más vigilancia con respecto a los síntomas. Además tenemos otro aspecto que es bien relevante, y es que todo este tema, y que tú dijiste algo muy importante, el lenguaje construye realidad. Por eso es mejor hablar de que más que el encierro, decir nos estamos cuidando y nos quedamos en casa. Justamente. Como algo más constructivo y con palabras que, porque en el fondo a nosotros nos quedan esas palabras. Entonces las palabras gatillan emociones. Sí. Y dentro de este mismo proceso, claramente que el quedarnos en casa nos quita algunos espacios que eran de vaciamiento y descompresión, es decir, actividades al aire libre, juntarse, ir al cine, o sea, muchos amortiguadores que tenemos todos en la vida, los tenemos menos. Contamos, por ejemplo, cuando Sandra hablaba de todo el tema de los padres y de lo desafiante que esto, porque además sumamos que pueden activar menos redes de apoyo. Por ejemplo, los abuelos, que pueden ser una tremenda ayuda, no pueden participar, o muchas veces las redes entre amigos o apoderados que se turnan para hacer panorama los viernes, que le pido, oye, ayúdame con esto, resulta que también no se pueden activar. Y obviamente que eso también afecta el duelo, porque justamente desde los abrazos, la compañía, te vamos a ver a la casa, nos tomamos un té, cosas tan simples, pero que son compañía de ir a ver a alguien que está triste, que lo está pasando mal, no se puede hacer. O sea, todo es más vía digital, y obviamente que es mucho más difícil contener a alguien que, por ejemplo, se ponga a llorar por la pantalla, que poder darle un abrazo estando físicamente. Entonces, obviamente que ahí sumamos. Ahora, en los niños, primero de los 0 a los 2 años, ellos no tienen un concepto de duelo. Cómo experimentan la partida de otro con ansiedad de separación. ¿Por qué? Porque hay un otro que no está, pero ellos no saben, no entienden que no está, que se murió. Entonces se vuelven mucho más demandantes, más irritables, y con los que quedan tienen mucho temor a la separación. Entonces, por ejemplo, si es, por ejemplo, mamá y papá y murió el papá, o por ejemplo una abuelita que vivía con ellos, que es una cuidadora principal, porque acá hablamos de los cuidadores, muchas veces el cuidador no es el papá o la mamá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que como se fue un cuidador que no entiendo por qué no está, se vuelven como que les cuesta mucho separarse del otro, porque se activa este temor a que el otro también se vaya. Y Connie, disculpa que te interrumpa en ese detalle, pero ¿cómo vamos un poco suavizando o pavimentando el camino en ese aspecto? Porque al final de la historia, si hay una persona ya sea con COVID-19 o tal vez con una enfermedad terminal donde hay niños, ¿cómo vamos a decirle a los niños, oye, esta persona en algún pasaje ya no va a estar con nosotros? ¿Cómo vamos caminando en esa historia con ellos? Bueno, mira, en el caso de 0 a 2 años, más que nada es saber que hay que contener más, que hay que cuidar, pero hay que dejar algún estímulo visual.
Por ejemplo, una foto grande o un cojín con la cara de la persona o alguna prenda característica. Ya después nosotros tenemos otra etapa que es la infancia temprana y que esa es como desde los 2 hasta los 7 años, que aquí los niños tienen un pensamiento mágico. Entonces ellos ocupan la palabra muerte, pero no entienden que la muerte es universal e irreversible. Entonces ellos dicen, se murió, pero como que se apagó el computador, pero va a volver, ¿no es cierto? Claro, o sea, no entienden exacto. que esto es nunca más. O fue al cielo y va a regresar. Ahí, piensa que vuela. Claro, entonces, por ejemplo, como son concretos, a mí me ha tocado hacer harta terapia de duelo, no por COVID, pero sí por otros motivos a lo largo de mi trayectoria profesional. Una de las cosas que uno les dice es que, por ejemplo, como ellos necesitan un referente concreto, uno dice, mira, esta persona se fue al cielo y se transformó en una estrella, por ejemplo, que te está mirando. Hay ciertas metáforas que buscan los niños, pero que de alguna manera hay que darle un referente concreto. Es súper bueno también tener fotos, que se queden con algo de esa persona como un objeto concreto, así como o un chaleco, o que les dejen alguna cosa como de recuerdo, que sea de esa persona. Y en general, digamos, los niños entienden después que esto es un proceso universal e irreversible. No, entonces en ese minuto como que dicen sí y se murió, y tienen lo otro que los niños tienen que hacer rituales. Sí, si no se puede en ese momento por las condiciones que sea, pero en algún minuto, por ejemplo, ellos tienen que hacer algo. Ya, haz un dibujo y lo vamos a ir a dejar. O por último, vamos a un dibujo y lo vamos a ir a dejar una parte que te guste. Mira. Pero tienen ellos que tener rituales concretos, o vamos, no sé, a por ejemplo, comprar un árbol de estos que se plantan con el nombre de alguien, y en algún minuto vamos a ir a ver cómo crece ese árbol, o vamos a ir a visitar ese bosque, por ejemplo. Pero ellos necesitan tener rituales porque los niños son en esta etapa concretos. Si no es algo concreto, palpable, para ellos no ha pasado. Entonces, por ejemplo, que le hagan dibujos si es que no pueden asistir al ritual funerario, pero por ejemplo, esta persona se la va a enterrar con tu dibujo, entonces sí se va a ir a la estrella con tus dibujos. Temas así para ellos los tranquiliza mucho. Mira qué lindo. Ya, claro, son como muchos, por ejemplo, a veces también funciona muy bien hacer algún álbum, por ejemplo, y hacerlos participar. Vamos a buscar un álbum de fotos de recuerdo, entonces lo diagramamos, lo miramos y lo mandamos a imprimir. Es importante eso que quede impreso. Los niños necesitan mirar, necesitan la materialidad. Entonces, por ejemplo, hacer un álbum familiar o hacer un collage y algo en que ellos participen, elijan, le pongan fondos, lo decoren con sus cosas, o sea, que sea un proceso constructivo, porque eso también es otra forma de hacer un ritual funerario alternativo cuando no se puede ir. Pero por eso es que hay que buscar otras formas, ya que estamos abriéndonos a este mundo de la tecnología apresuradamente. También tenemos ahí la opción de poder hacer algo en el computador, diagramarlo, mandarlo a imprimir y después tener nuestro libro, que es nuestro recuerdo. Pero es importante hacer un ritual, y hacer un ritual en la casa. Por último, poner unas velas, hacer un rezo, por último, que la gente más cercana lo hagamos por Zoom, o nos juntemos a hablar de esta persona, o que cada uno diga, mira, aquí está mi foto favorita, o voy a contar mi anécdota favorita, o le voy a escribir una carta y la vamos a leer todos juntos. Pero tiene que haber rituales alternativos. Nosotros no nos podemos quedar sin el ritual funerario. Y los niños ya... Y obviamente incluir a los niños también, tal como tú lo estás relatando. Exactamente, o sea, los tenemos que incluir, y por eso es que además esto nos permite poder hacerlo de una manera como mucho más constructiva, más edificante. Ahora, y ya después los chicos en etapa escolar ya entienden lo que es la muerte. O sea, desde los 7 años ellos tienen la capacidad cognitiva para entender que la muerte es un proceso universal e irreversible. Y ya después en adelante el adolescente tiene las mismas habilidades que nosotros para entender el duelo, pero sí, en el caso de los adolescentes muchas veces cursa con más irritabilidad, se pueden poner rebeldes, o se puede dar que haya mucho repliegue, que pareciera que no les importara, pero en el fondo es una forma de evadir algo que no pueden procesar. Pero sobre todo en estos tiempos hay que estar súper atentos a los síntomas, súper atentos a estar con la persona, decirle cuenta conmigo,
Y el cuenta es para escucharlos cuando estén mal y poder acoger los sentimientos negativos, como también para que de repente hay personas que al principio no pueden procesar esto. Entonces, yo querer hablarle del tema, si la persona no está preparada, no funciona. A veces alguien justamente puede buscar a alguien porque dice, quiero distraerme, pienso todo el día en esto, entonces quiero reírme, cuéntame tu anécdota. Entonces, uno decirle, cuenta conmigo y pídeme lo que tú necesites en cada momento. Si quieres hablar del tema, hablamos. Y si justamente quieres hablar cualquier otra cosa que no sea el tema, también estoy disponible. Y eso es bien importante verbalizarlo para que el otro pueda darme bien clara la hoja de ruta de qué es lo que puedo hacer yo por él y cuáles son sus necesidades en ese momento. Con razón la película La vida es bella sacó tantos premios y a todos nos gusta ver esa película. Qué maravilloso cómo disfrazaron en pleno periodo de guerra algo entretenido para ese menor para que pudiera sobrevivir junto a su padre. Es muy hermosa película que la recomiendo. Si no la han visto, La vida es bella. Interesante la opinión de Connie. Estamos conversando con Connie y Sandra en un tema que lo teníamos ahí guardadito, no lo habíamos sacado ahí al escenario y que tiene que ver con los niños. Quiero saludar a Margarita, quiero saludar también a nuestros amigos de Argentina, los Picunches también, que siempre se conectan con nosotros. Un saludo grande para todos los amigos de allá de Neuquén. Y Sandra, quiero comentarte y quiero que nos hables respecto también, se habla mucho con respecto a que el movimiento corporal como una estrategia para el bienestar, pero hoy día, ¿cómo podemos hacer ese enlace o cómo podemos hacerlo entendiendo que estamos en casa, estamos compartiendo también la vivienda con personas de distintas edades y en lugares estrechos? ¿Qué nos puede opinar respecto a eso, Sandra? Bueno, efectivamente, hoy día no todos estamos viviendo el estar y quedarnos en casa de la misma manera, porque no todos estamos viviendo en casa, algunos estamos en departamento, unos estamos en departamentos más grandes, otros estamos en departamentos más chicos, ¿verdad? Algunas casas tienen un patio más grande, otras casas tienen un patio más chico, pero yo creo que más allá de la situación en que estemos, siempre la creatividad de alguna manera podemos echarla a andar y habilitar espacios que permitan poder moverse a los niños, es posible hacer. Aunque el living sea chiquitito, a lo mejor hay una mesa del centro que podemos por estos días sacar, ¿verdad? Y ahí colocar, si es que tenemos alguna goma eva, o buscar colchoneta, o por lo menos dejar un espacio para que los niños en determinados horarios puedan llevar cojines, puedan llevar a lo mejor algún colchón que tengan por ahí, sábana, y qué es lo que deberíamos hacer fundamentalmente, es que estos espacios entreguen posibilidades para que los niños puedan crear, armar juegos sensorio-motrices que son súper necesarios para realmente poder tener aprendizaje significativo. Recordemos que todo lo sensorial, todo lo motor precede a lo buen aprendizaje, ¿verdad? Porque esa experiencia sensorial, esa experiencia motora hace que nuestras funciones cognitivas superiores, como el pensamiento y el lenguaje, se puedan desarrollar de mejor forma. Entonces, todas las conductas motoras que los niños hacen cuando se mueven tengan muchas bases de estímulos sensoriales, ¿verdad? Y cuando yo hablo de estímulos sensoriales es justamente que los niños tengan la posibilidad de saltar, que tengan vestibulares, o sea, que puedan hacer alguna actividad. Se nos está yendo, parece el audio de Sandra. ¿Perdón? Ahí, la última parte disculpa, no la alcanzamos a entender la última parte porque se nos fue justo el audio o la conexión de internet que tenías, así que si puedes complementar, encantado. Le estaba diciendo que es muy importante que todos estos juegos sensorio-motrices que nosotros estimulemos en los niños, que les demos la oportunidad de hacer en las casas, tenga un componente de mucha estimulación sensorial. Y cuando hablo de estimulación sensorial, insisto en que tienen que ser juegos que desde el punto de vista perceptivo puedan los niños saltar, puedan bailar, ¿verdad? Puedan tirar la cuerda, puedan tirar una sábana, si ni siquiera tenemos que a lo mejor tener una cuerda, podemos tener una sábana y que los niños jueguen entre los hermanos y con los papás a tirar la cuerda. O sea, tremendamente preperceptivo. Pueden tener mucho componente vestibular, donde podemos colocar un tronco que encontremos o con una tabla, ¿verdad? Y se van equilibrando. Y también puede haber algo táctil, donde se le pueden dar masajes, los niños darle masajes y a lo mejor es como un tapis, se le da en la espalda, para abdominal, le ayuda mucho para regularse. Los talones pilates, para mí,
Bien. Un balón Pilates es tremendamente organizador desde el punto de vista sensorial, porque le está entregando una proposición fantástica y además le permiten horarios libres para hacer un trabajo vestibular, porque le permite columpiarse, por ejemplo, gatear debajo de los muebles, jugar a la carretilla humana. Hace un año atrás falleció la carretilla humana, extraordinaria. Sí, un clásico. Un clásico. Sí, fantástica. Les quería contar la experiencia que hace como un año falleció el papá de una amiga de mi hijo. Y me decía, Sandra, el recuerdo más lindo que tengo es que mi papá todos los domingos en la tarde nos colocaba la música de La Misión, sacaba todos los cojines del living, sacaba una sábana grande de la cama de ellos y con la sábana nos hacía navegar, nos hacía cerrar los ojos con la música de La Misión. Y mira, yo de verdad soy un río y navegábamos. Imagínate, y ella ya con 21 años todavía tenía ese recuerdo de ir navegando por un río con la música de La Misión. Y esto era un juego de los dos. Sí. La verdad. Por ejemplo, en este minuto, tocar instrumentos de viento, masticar botellas, jugar a las burbujas también son juegos muy propioceptivos y que nos regulan mucho el funcionamiento sensorial. Y no necesitamos hacer grandes inversiones, esas cosas las tenemos en la casa. ¿Fijan? Entonces, yo creo que oportunidades de poder hacer cosas que nos permitan, en el fondo, hacer juegos que es muy importante, eso sí, que a los niños no los forcemos, que realmente sean un motivo de ellos estén motivados para que es fundamental. Ahí realmente es donde se ejerce también un trabajo neuronal que les permite regularse sensorialmente. Entiendo. Dar espacio para que en el fondo el entorno que rodea el juego, ¿verdad? Sí. Seguro, un montón de cosas que obviamente podemos conversar en el juego en otra oportunidad. Cuidado e infancia en cuarentena, una conversación que es necesaria. Yo la verdad es que me encantaría quedarme con usted hasta las 10, 11 de la noche, pero el tiempo avanza, se nos pasó casi volando la hora y yo lo único que tengo que dar un mensaje así a Sandra rápido. Manuel te dejó saludos, dijo que había sido su jefa y en algún pasaje te recordó con mucho cariño. Manuel es un ex colaborador que yo tuve también allá en una institución muy querida, que ya no pertenezco a ella, pero que le tengo muy gratos recuerdos. Antes de despedirnos, Connie y Sandra, una reflexión para ir al cierre y por supuesto cordialmente invitados nuevamente a que podamos conectar con algún otro tema interesante, sobre todo no tan solo del tema de los niños, sino que hay tanto otro tema que ustedes también manejan y podemos seguir aportando a la sociedad en seguir construyendo esta cultura preventiva para nuestro país. Connie, una reflexión y nos despedimos hasta la próxima semana seguramente, así que lo mismo tú, Sandra. Quiero partir por ti, Connie. Ya, yo básicamente es decirle y recordar que estamos en pandemia, que hay que ajustar expectativas, hay que tratarse amable y compasivamente y entender que lo más importante y nuestro eje hoy es la regulación socioemocional. Regulación emocional. Las tareas, todo el desarrollo socioemocional, los aprendizajes podrán venir después nos podremos poner al día en las matemáticas y en otras materias, pero lo más importante es que podamos estar tranquilos, regulados, en calma, para poder pensar, poder aprender y poder desarrollarnos en estos tiempos que nos toca vivir. Regulación emocional entonces con Connie y Sandra. Mira, yo voy a continuar un poquito con el mensaje de Connie. Yo creo que mantener la normalidad, dando continuidad a los procesos de aprendizaje, como a través ahora de enseñanza online, como en algo tan disociado con la realidad que tenemos, no está siendo muy sano. Entonces, perfecto. Efectivamente, yo creo que en esto hoy día cada familia está actuando muy individualmente, cada uno con los recursos que tenía. Yo creo que hoy día la infancia, como una vez más, se ha visto un poco abandonada, a partir de que no hemos formado en talleres concretos a los padres y tal vez un aprendizaje que de aquí para adelante tenemos que empezar a prepararnos como padres en qué tenemos que hacer frente a estas situaciones tan atípicas que están empezando a aparecer. De seguro. Estas guerras que nos van a empezar a seguramente invadir permanentemente. Sí. Entonces, hoy día no solo vamos a tener que hacer conversaciones que los padres estén escuchando, sino que además que participen los niños, que los niños no sean las voces de qué les pasó, cómo se sintieron, necesitaron. O sea, hoy día tenemos que entender que los niños tienen que estar en la palestra para que cuando nosotros tomemos como Estado la voz de ellos y podamos implementar medidas para que este tipo de situaciones no quede a la deriva según la familia,
sino que tengamos como país medidas más o menos transversales que orienten el trabajo, que para los padres hoy día ha sido absolutamente autodidacta, ¿verdad? Sea a partir de la propia vivencia de los niños y que los padres tuvieron. Les tengo un desafío. Total. Les tengo un desafío y por supuesto que quiero hacer un segundo capítulo de lo que estamos conversando. Hay harta materia que seguir poniendo sobre la mesa, así que de igual manera los voy a dejar invitados. Pongámonos de acuerdo en la fecha, en el horario, para que volvamos a salir al aire nuevamente junto con ustedes dos y seguir en una segunda oportunidad. De mi parte, quiero agradecerles enormemente que hayan estado con nosotros. Gracias por el tiempo. Gracias a todos los que conectaron. Margarita, Luis, César, Yolanda, los amigos Picunchi de Argentina, Mauricio, Macarena, etcétera. Y todos los que nos van a seguir viendo después en nuestras redes sociales a través de la señal online. Vamos a levantar la mano derecha o izquierda, cuál le gusta, no sé. Las invito a que levantemos la mano y comencemos a hacer esta seña de despedida, que va a ser un hasta pronto, porque vamos a comenzar seguramente en mayo con algún programa relacionado netamente a lo que es la salud mental, física y espiritual de las personas, que es tan necesario abrir esas conversaciones. Así que, muchachos, nos vemos el próximo viernes. Nos vamos a volver a sintonizar acá en Vale Más Prevenir, como siempre, con su servidor Rolando Galleguillos. No olviden sintonizarnos, quédate en casa y pase lo extraordinario este fin de semana junto a tu familia. Nos vemos. Chao, chao. 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 Estoy todavía ahí con... Sí.